de la donación que un montón de abogados, de muchos abogados, de muchísimos abogados. Hoy me llamaba una señora que conocemos en la casa, entonces tenía un problema porque ella le donó a su hijo, le donó una casa. El hijo casado con una hija. Y bueno, el muchacho muere en un accidente, se queda la esposa, obviamente, viuda y la hija. Con transcurrido un tiempo de la muerte, la señora se junta con otra persona y bueno, tiene 2 hijos más. Entonces la esposa comienza a ver de qué manera sigue el proceso sucesorio intestado. Y la señora esta, la donante, un tanto perpleja, consulta a un abogado y le pregunta y le dice que la señora no tiene ningún derecho porque, primero, fue una donación y segundo, ya ella tiene marido. Bueno, para comenzar, marido así de una palabra extensiva, ¿verdad? Pero ella no está casada, primero. Y luego me llama, esas son las cosas que a veces digo yo, chica, primero consultan a uno y les cobra caro, entonces ya lo llaman después a uno, ¿eh? Al último, son amistades a las que uno tiene que atender. Y le digo yo, pues disculpen, pero para mí que el abogado que le dijo eso no está en nada, pues. Cuando el señor se murió estaban casados. Lo que ella le dio en donación al señor, en virtud del 1529, pasa a sus herederos, y en este caso la señora es heredera, y la hija que tuvo con él. Pero que venga a esta ciudad un abogado a decirle, mire, no se preocupe porque esta señora no tiene derecho a nada porque ya tiene marido. No, aunque se hubiera casado, ella obtuvo ese derecho en el momento que el marido falleció. A partir de ahí ya nacen a la vida jurídica derechos y obligaciones, y en este caso derechos sucesorios. Por lo tanto, ella tiene total derecho. Que se haya unido con otra persona posteriormente, eso no invalida los derechos que ya tenía. Ya les comento esto pues para que vean el nivel de abogados que hay en la calle. Pero ustedes no van a ser de ese tipo de abogados. Vale, ¿qué dudas hay con respecto al contrato de donación? ¿O está tan clara la clase que no quedó lugar a duda alguna? Diga. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Con respecto a la revocación por ingratitud, el procedimiento para hacerlo, primero, yo lo que entendí es extrajudicial y la oposición es judicial. Sí. Lo que pasa es que, por eso explicaba yo ahí, creo que en 1578, que dice que los contratos se modifican de la misma manera como se otorgaron. Entonces, el contrato, lo que nos está diciendo aquí la ley es algo que nosotros debemos manejar bastante por el tema de que los contratos de donación sobre bienes inmuebles deben de otorgarse en escritura pública, pero yo ya aclaré por qué esa palabra deben no lo convierte en un contrato solemne, porque le faltó. Probablemente el espíritu de los creadores del código era ese, que fuera un contrato solemne,
Pero en 1577 dice, son solemnes los contratos que la ley establece como tales. ¿Y cuál es la solemnidad? La solemnidad es que si no se otorgan en escritura pública, no nacen a la vida jurídica. Y si nosotros leemos todos los contratos solemnes que están en el Código Civil, todos dicen, sin cuyo requisito no nacen a la vida jurídica. Otros dicen, el contrato tal y tal debe otorgarse en escritura pública como requisito esencial de validez. Es decir, la ley les está dando la categoría de solemnes. Y en el caso de la donación de bienes inmuebles, no les está dando esa categoría. Sí les está poniendo como una obligación, pero esa obligación es la que encontramos en el artículo 1576, que dice todos los contratos que deben de otorgarse, que deben de inscribirse en cualquiera de los registros, debe de otorgarse en escritura pública. Entonces, luego viene la otra parte de la norma que dice, sin embargo, si los contratos no se otorgan de esta manera, es decir, en escritura pública, dice, son válidos. Bueno, ahí, cuando está diciendo son válidos, le está quitando pues, ese carácter de solemnidad que tienen otros contratos que no nacen a la vía jurídica. Estos sí nacen a la vía jurídica. Entonces, la donación de bienes inmuebles es un contrato que encaja perfectamente en el 1576, no en el 1577 de los contratos solemnes, porque le faltó esa partecita que no redactaron los creadores del Código Civil, que era sin cuyo requisito no nace a la vida jurídica. Esa última parte, esa es fundamental para que nosotros entendamos siempre qué contrato es solemne y qué contrato no es solemne. Entonces, ¿por qué digo el espíritu era ese? Porque cuando el contrato se otorga en escritura pública debe de modificarse. Pero, yo dije, si un contrato se otorga en documento privado se debe hacer la modificación. También puede ser en escritura pública, pero si el contrato se otorgó en documento privado, también en documento privado se puede hacer la modificación o se puede elevar a escritura pública. En cambio, esta norma sí es imperativa. Dice que esa modificación debe de hacerse en escritura pública. ¿Por qué? Porque sigue la línea del espíritu que tenía que el contrato de donación de bienes inmuebles debía de ser un contrato solemne. Entonces, por eso es que se debe de otorgar en escritura pública la modificación. Pero es, en este caso, imperativo porque la ley aquí sí lo dice. Debe otorgarse en escritura pública. ¿Qué más era su pregunta? Que ya me perdí. Sí, en escritura pública. Lo que me quedó claro o lo que logré entender es que si el donante quiere revocar, solamente le dice a su abogado que haga perdón, ya me acordé. Entonces, ¿cuál era el procedimiento? Decía usted, ¿verdad? Entonces, el procedimiento primero es modificar el contrato de donación. ¿Cómo se modifica? En escritura pública, así dice la ley, revocando. O sea, se revoca. Y posteriormente se notifica. En el momento que el donatario recibe la notificación que le han revocado por ingratitud, entonces la ley le da un plazo y dentro de ese plazo tiene que oponerse. Pero luego vimos que hay una norma ahí que dice que la oposición tiene que ser ante juez competente. Entonces, lo que usted dijo tiene razón. La primera parte es extrajudicial, que es
la revocación, y la segunda parte es judicial, que es la oposición. Esa era su pregunta, ahora me acordé. Muchas gracias, licenciado. Bueno, ¿qué más dudas hay, señores? Aprovechen que hoy vengo con unas ganas inusitadas de contestar y de resolver dudas. Pues parece que no hay. Bueno, no hay entonces. Dígame, Leslie. Buenas tardes, Lick. Tengo, una duda. Por ejemplo, una persona donó una casa, pero a los 2 años se arrepiente de la donación y el donatario no la había aceptado. ¿Qué se puede hacer en ese caso? No, mire, si no la aceptó, no hay contrato. Recuérdese que para que haya donación tiene que haber aceptación. Si no hay aceptación, nunca hubo contrato. ¿Qué tiene que hacer? Nada. Ahí, dejarlo, sigue siendo el propietario del bien. Ahí la podría vender sin ningún problema. Efectivamente. Bueno. Puede hacerlo. Gracias. Porque es el propietario del bien. Recuérdense ustedes algo que vimos. La aceptación. El plazo para aceptar. Y ahí tendríamos que regresarnos a esa etapa de la formación del consentimiento, ¿verdad? Que es la aceptación. Y ahí nos resuelve cómo es que se debe aceptar y en qué tiempo. Dale una revisadita, Leslie, pero sí, se puede vender desde luego. Recuérdense ustedes lo que son los contratos entre presentes y entre ausentes, ¿verdad? Los negocios jurídicos entre presentes y ausentes. Si se trata de un negocio entre presentes, ¿cómo se resuelve? Y si es entre ausentes, ¿cómo se resuelve? Claro, eso ya está en clases anteriores. Dígame, Karen. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Yo tengo una duda en el artículo 1857, donde dice que el donatario tiene que notificar al donante la aceptación en forma auténtica. ¿A qué se refiere? ¿En escritura? Así es, Karen, usted ya lo dijo, ya no tengo que decirle nada más. Muy bien, gracias, licenciado. Bueno, de la misma manera como se hizo la donación, así se tiene que aceptar. Si se trata de bienes inmuebles, si se hizo en escritura pública, la aceptación tendrá... Mire, la aceptación se puede hacer de dos maneras. Una aceptación dentro del mismo contrato. En el contrato comparecen las dos partes. Y uno otorga la donación y el otro la acepta. Y queda todo plasmado en la escritura pública. Pero puede ser que una de las partes no esté presente en ese momento. Entonces tiene que aceptar en la forma que se hizo la donación. O sea, aquí no hay una aceptación tácita como vimos en el caso del mandato. Aquí hay que aceptar. Lo que pasa es que si no se hizo en el mismo acto, podrá hacerse posteriormente, pero hay que hacerlo de la manera, dice la ley, como se otorgó. Lo que pasa es que recuérdense que no todos los contratos de donación son de bienes inmuebles, también hay donación de bienes muebles. Entonces, un bien mueble perfectamente se puede hacer en escritura pública o se puede hacer en documento privado, incluso puede ser verbal. Yo les puedo decir a ustedes, mire,
les regalo algo y me contestan antes de que termine la clase. Va, les estoy dando un plazo de 1 hora y media para que me puedan contestar. Si en ese plazo no me contestan, pues ya no hay contrato, ahí se acabó el tiempo para eso. Es así. ¿Alguna otra duda? Pero se dan cuenta cómo todo está concatenado. Díganme. Buenas tardes, licenciado. Yo tenía una pregunta. Por ejemplo, si el donatario no se opone en el plazo de los 60 días a la ingratitud, después de recibir la notificación, según el artículo 1871, queda consumada la revocación. Sí. ¿Cuál es su duda? No sé si ahí prácticamente es como que si estuviera aceptando, o sea, queda consumada la revocación, si ya no... Claro, por eso dice queda consumada. ¿Qué quiere decir consumada? Quiere decir perfecta, ¿verdad? Es decir, se realizó. Se realizó. No hubo oposición, hay silencio. Y eso implica... Ya después de los 60 días ya no podría hacer nada, ¿verdad? Ya no puede hacer nada, porque vencido el plazo ya no se puede hacer absolutamente nada. Por eso es que cuando vimos el plazo hay que tener mucho cuidado. Recuérdense que cuando vimos el plazo, vimos cuando vencen los plazos. Hay personas que se les olvida eso y creen que todavía tienen tiempo, como la notificación me llegó el 8 y tengo 60 días, dice la ley, estoy pensando en 2 meses, ¿verdad? Entonces, o cuento los 60 días y el día 60, ese día me presento a oponerme. Me van a mandar al diablo porque ya venció el plazo. Recuérdense que los plazos vencen la víspera, o sea que yo me debo oponer como último día en el día 59. El día 60 ya estoy fuera de plazo. No obstante que la ley menciona ahí, debe hacerlo dentro de los 60 días. Ya, bueno. Dígame, Walter. Walter, dígame. Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. En el caso ahí de la reducción, en el artículo 1876, sí, el donante que de mejoras de fortuna puede reducir la donación en la parte necesaria para sus alimentos. En este caso, si ha donado una casa, ahí ¿qué procede? O sea, dividir esa casa, quitarle la mitad que ha donado, o ¿cómo sería ahí? Mire pues, recuérdense que cuando estamos hablando ahí de la reducción, específicamente ¿a qué nos estamos refiriendo, Walter? Perdón. A los contratos de donación onerosos. Correcto. ¿Sí? Correcto. Va, entonces, ¿qué es lo que se va a reducir? La fortuna de la persona. No la fortuna, es decir, la parte de la onerosidad. Ahí es donde se va a hacer la reducción. Correcto, ya le agarré. ¿Ya me agarró? Ya, muchas gracias. Ok, pues. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay dudas, quedan ya convocados al día jueves a la hora de clase, no a esta hora, sino a la hora de clase. La clase es a las 4:45. Y entonces ya voy a hablar directamente con ustedes. No vayan a esperar hasta las 5 de la tarde, porque ya van 45 minutos de la clase, ¿verdad? Nos vamos a reunir vía Google Meet a las 4:45. Queda claro, ¿eh? Los quiero con su código, con sus libros, con sus notas,
para poder trabajar ese día. ¿Alguna otra duda? Que si no hay dudas, entonces ya los dejo descansar. Bueno. No, Renata, para nada. Mi tiempo es de ustedes. Y yo estoy recibiendo un sueldo precisamente para atenderlos. Es decir, no es una graciosa concesión de mi parte, es mi obligación. Entonces, cualquier duda, ya saben, estoy en la dirección de correo que ya ustedes tienen y yo con todo gusto pues les voy a resolver sus dudas. Mientras tanto, pues hacemos pausa y nos vemos el próximo jueves.